Bienvenido, mi nombre es Lorena Anaya. Vamos a resolver ahora la actividad número 6 del capítulo 3 de Introducción a la Probabilidad de la Guía de Estadística 1 del ciclo básico a distancia. El tema central es el enfoque o los distintos enfoques para definir la probabilidad de un evento. Para que ustedes puedan comprender mejor el análisis que vamos a realizar de cada uno de los puntos del ejercicio, vamos a hacer una pequeña revisión de estos tres enfoques que se definen dentro del material. El primer enfoque es el enfoque clásico, que es aquel en donde se define como la probabilidad de un evento, como el cociente de los casos favorables a este evento sobre el total de casos posibles. Para poder aplicar este enfoque es necesario conocer todos los resultados del espacio probabilístico y además que todos los resultados sean igualmente posibles. El otro enfoque es el enfoque frecuencial. El enfoque frecuencial asocia el concepto de probabilidad al de frecuencia relativa. Si ustedes recuerdan el capítulo anterior al capítulo 3, ustedes han trabajado con lo que es la frecuencia relativa simple, lo cual se definía como el cociente entre la frecuencia absoluta simple y el tamaño de la muestra. El tercer enfoque, si no se pueden aplicar ninguno de los enfoques o teorías anteriores, porque no es posible repetir el experimento un cierto número de veces, entonces vamos a determinar la probabilidad a través de este enfoque subjetivo. Como principales características, tiene que depende del criterio de quién le asigna ese valor de probabilidad. Y por ende, no tiene rigor científico. Vamos ahora al enunciado del ejercicio. El ejercicio es la actividad 6 que ustedes van a encontrar en la página 153 de la guía de distancia. Dice, para cada uno de los casos que se plantean, indique cuál es el enfoque de probabilidad conveniente para determinar el valor de la probabilidad que se quiere obtener, o el enfoque utilizado en los casos de probabilidades que han sido calculadas. Tenga en cuenta que el orden de preferencia para aplicar alguna teoría o enfoque es el que se utilizó en la presentación de las mismas. Bien, veamos cada uno. El primero dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya mayor desempleo el próximo año? Vemos en esta situación que se plantea que no es posible determinar, utilizando los enfoques clásicos y frecuencial, la probabilidad de ocurrencia, dada la inexistencia de datos en el enunciado. Por lo que solo podremos aplicar en este caso el enfoque subjetivo, dependiendo obviamente el valor que se asigne de probabilidad de la persona que está definiendo esta en el ejercicio en particular. Bien, vamos al siguiente caso. Dice, se lanza al aire un dado balanceado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2 o un 6? En este caso vemos que el total de casos posibles al lanzar un dado son 6, que sería entonces el número de casos posibles para la situación o evento que se está planteando. Por otro lado, que salga un 2 o un 6, como enuncia la pregunta, tenemos que en un dado tenemos un número 2 y un número 6. Por lo tanto, tendremos dos resultados favorables para el evento que se está planteando. Por lo tanto, aplicando el enfoque clásico, podemos definir la probabilidad de este evento como el cociente entre el total de casos favorables, que será 2, dividido el total de casos posibles, que será 6. Por ende, podemos plantearlo en forma de fracción o trabajarlo como decimal. En este caso yo trabajé con 4 decimales. Podemos decir que la probabilidad de que salga un 2 o un 6 va a ser el 0,333 o el 33,33%. Tanto en el caso del enfoque clásico como en el enfoque frecuencial, cuando nosotros determinemos una probabilidad, podremos trabajarlo con un número que va a ir entre 0 y 1, como en el primer caso, ¿sí? O con un número multiplicando por 100 el valor de probabilidad obtenido, que va a oscilar entre 0 y 100. Lo que sería incorrecto sería, por ejemplo, en este caso, decir que la probabilidad es del 0,3333%. ¿Bien? Bien, vamos al siguiente caso.
dice, se elige un punto al azar en un círculo. ¿Cuál es la probabilidad de que esté más cercano al centro que de la circunferencia? Entonces, estamos planteando, como ustedes ven en la figura, dos círculos concéntricos. Y supongamos que tomamos, por ejemplo, para graficar, un círculo que tiene como radio 10. Entonces, todos los casos posibles, que sería el borde de este círculo que está en rojo, sería estaría dado por la fórmula del área o superficie del círculo. Recordemos que el área o superficie de cualquier círculo es pi por radio al cuadrado. Si, por ejemplo, tomamos el valor 10 de radio, tendríamos que, para este caso, el total de casos posibles sería pi por 10 al cuadrado, pi por 100. Esa expresión nos estaría dando el total de casos posibles para este planteo. Supongamos ahora, como dice un número, un punto cualquiera dentro de lo que es el círculo mayor, supongamos que tomamos ese punto, ¿sí? Ese punto nos va a determinar un radio. Por ejemplo, radio igual a 5. Y por ende nos va a determinar un círculo concéntrico más pequeño inserto dentro del círculo mayor. De nuevo, el total de casos favorables va a estar dado por el área de este círculo más chiquito. Entonces, para el ejercicio, suponiendo que sea 5, tenemos que está dado por la fórmula pi por 5 al cuadrado, pi por 25. Entonces podemos aquí aplicar el enfoque clásico. Disculpen la hoja que se pasó. En el enfoque clásico tendríamos que la probabilidad se estaría definiendo como el cociente entre total de casos favorables, que sería pi por 25, sobre total de casos posibles, que sería pi por 100. Simplificando y resolviendo, tenemos que la probabilidad, para este caso en particular, sería del 25%. Entonces, vemos que aplicando el concepto de superficie o área de un círculo, podemos nosotros, utilizando la fórmula, determinar a través del enfoque clásico la probabilidad de que este evento ocurra. Vamos al siguiente enunciado y dice, de las personas que entran a un comercio, se elige al azar una de ellas, ¿cuál es la probabilidad de que realice una compra? Este caso carece totalmente de información, no podemos aplicar ninguno de los dos primeros enfoques vistos y por lo tanto solo podremos aplicar el enfoque subjetivo. No tiene un valor determinado en este caso y dependerá justamente de la persona que lo enuncia ese valor de probabilidad, el por qué enunció ese valor. Recuerden que el sustento teórico que tiene este método es mucho menor si lo comparamos con los otros dos. Vamos al siguiente ejemplo y dice, de una muestra aleatoria de 400 empleados de una empresa, se obtuvo que 80 de ellos habían pedido licencia por enfermedad por lo menos una vez en el último año. Si se selecciona un empleado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya pedido licencia por enfermedad en el último año? Con la información suministrada podemos nosotros armar una tabla como la que ustedes tienen en la parte izquierda de la imagen. Fíjense que aquí tenemos dos eventos, pidió licencia por enfermedad, no pidió licencia por enfermedad. Esos son dos eventos que son mutuamente excluyentes, sus resultados no puede darse uno y el otro al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, o un empleado determinado, yo estoy analizando, puede que haya pedido licencia o no haya pedido licencia. Nosotros tenemos que en el enunciado nos dieron que 80 pidieron licencia. Entonces nosotros podemos definir la otra parte del espacio probabilístico por diferencia y decimos que 320 no lo hicieron. Y el total de empleados son 400. Teniendo en cuenta esta tabla, podemos calcular la frecuencia relativa simple, como el cociente. Entonces, en el caso de las personas que pidieron licencia, 80 dividido 400. Con lo cual, y volviendo a lo que me pregunta el ejercicio, la probabilidad de que seleccionado un empleado al azar haya pedido licencia por enfermedad en el último año es de 0,20 o del 20%. Acá estaríamos aplicando el enfoque frecuencial. Recuerden, por ejemplo, que acá también sería incorrecto decir 0,20%.
Bien, vamos al siguiente. Dice, para el próximo año, ¿cuál es la probabilidad de que el Producto Bruto Interno per cápita aumente en un 100%? Bueno, este caso es similar a lo visto en el primer enunciado, ¿sí? No es posible determinar usando los enfoques clásicos y frecuencial la probabilidad de ocurrencia dada la inexistencia de datos en el enunciado. Por lo que solo podemos aplicar el enfoque subjetivo. Aquí sí hay un valor de un 100%, que la verdad que no sabemos el asidero ni el fundamento que la persona que lo enunció ha tenido y que depende total y absolutamente de ella. Vamos al siguiente. Dice, se estima que la probabilidad de un nuevo producto tenga éxito es de 1/4. Igual que en el caso anterior, no hay ninguna información previa de en qué se basó la persona para enunciar la probabilidad de 1/4. ¿Y qué quiere decir este cociente? ¿Sí? No tenemos conocimiento nosotros de eso. Por lo tanto, no es viable aplicar los enfoques clásico y frecuencial. Y estaríamos dentro de lo que es una aplicación del enfoque subjetivo. Vamos al siguiente y dice, de un embarque de 100 artículos donde hay 20 defectuosos, se selecciona uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que resulte defectuoso? Entonces, veamos ahora que acá podemos armar una tablita para ver todas las posibilidades dentro del espacio probabilístico, con dos eventos mutuamente excluyentes de nuevo, defectuoso y no defectuoso. Definimos la frecuencia absoluta simple, que son la cantidad de defectuosos y no defectuosos dentro de la muestra, y calculamos la frecuencia relativa simple. Entonces, de nuevo, la probabilidad de que si yo selecciono un artículo al azar, este resulte defectuoso sería 20 sobre 100, o 0,20, o el 20%. Seguimos con el enunciado próximo y dice, el gerente de compras de una empresa estima que la probabilidad de que un pedido llegue a tiempo es de 0,80. Acá nuevamente vemos que no es posible determinar usando los enfoques clásicos y frecuencial la probabilidad de ocurrencia, dada la inexistencia de datos que emerjan del enunciado, por lo cual nosotros podemos ver de dónde viene, cómo se asignó esta probabilidad y qué fundamento tuvo la persona que la asignó para poder haberlo hecho. Por lo tanto, estaríamos frente a un enunciado donde se aplicó la teoría frecuencial. Bien, ese valor que se da ahí es un valor que de ninguna manera, en ninguna parte del enunciado está explicado o hay algún elemento que nos permita a nosotros poder determinar en qué se basaron para esa asignación de probabilidad. El último caso dice, la probabilidad de seleccionar un oro en un mazo de cartas españolas es 12 sobre 50 o 12 cincuentavos. Acá nosotros observamos que dentro de lo que es el enunciado de probabilidad hay un cociente, pero tenemos algún elemento más. En el denominador, el valor 50 sería en el total de cartas de un mazo de cartas española, eso lo sabemos. Por lo tanto, en este caso, el 50 indica el total de casos posibles. Por otro lado, sabemos que el mazo de cartas españolas tiene 4 palos y que uno de ellos es el oro. Por lo tanto, el valor 12 del numerador es el total de oros dentro de un mazo de cartas españolas. Aplicándolo esto a la definición de probabilidad, tenemos que es el total de casos favorables. ¿Por qué? Porque recuerden que el evento que estábamos analizando era el total de oros, seleccionar un oro de un mazo de cartas españolas. Por lo tanto, aquí sí podríamos aplicar el enfoque clásico, que definiría la probabilidad como total de casos favorables 12 sobre total de casos posibles 50. O, dicho de otra manera, en términos de un número decimal, el 0,24 o el 24%. Bien, espero que haya sido clara la explicación. Desde ya quedamos a la espera de cualquier consulta que tengan, sea de esta o de las otras unidades de las materias, y les agradezco desde ya el tiempo que le han dedicado. Muchas gracias.